Actualmente Pablo Echarri nos recibe, estábamos viendo imágenes del back de esta peli, El Kiosco, que está filmando por estas horas. Ya contamos un poquito ahí el argumento de este hombre que recibe un retiro voluntario, sí, abre un kiosco y le pasa un túnel por ahí, le cierran la calle. Creo que la vida de muchos argentinos, ¿no? Aplaudimos a Pablo Echarri que está con nosotros esta tarde, lo recibimos como se merece, con un aplauso. Hola. Gracias, Pablo, por estar ahí. Carla, Rodrigo, todo Hola, el equipo. Rodrigo, Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Carla, un saludo para todos ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, estás en pleno rodaje, terminando, empezando. ¿Es una ópera prima lo que estás haciendo de un director? Casi terminando, estamos en la anteúltima semana. Ópera prima de Pablo Pérez, El Kiosco, producción de Adar Producciones y Paimú Cine. Sí, una película hermosa, linda película, con un cuento muy pequeño, como bien vos lo indicabas, una historia muy simple, con un alto grado de identificación. Va a ser fácil identificarse no solamente con este hombre, sino también con todo su alrededor, en la situación en la que está y que más que nada es un disparador para tratar de poner sobre la mesa sentimientos como la amistad, el amor filial, el amor de pareja, los hijos, las suegras, los padres. Es una historia pequeña, linda, que hacía bastante tiempo que no recibía un cuentito que me ilusionara tanto. Pero vos te entusiasmás bastante con esas cosas, justamente cuando viene un cuento bien contado. Esto lo veo bastante costumbrista y pienso que tenés una participación pareja en cine. Haces cine asiduamente, no sé si a veces habrá rachas, épocas de más o menos, pero te enganchás bastante con este género. Bastante con el cine en general. El cine generalmente aparece cuando no está la televisión. Cuando uno está al aire con algún trabajo, generalmente el cine no te convoca mucho porque sabe que los horarios son bastante complicados y no se puede afrontar un trabajo intenso como generalmente es en el cine. Después, en una comedia tan costumbrista como esta, como bien vos decís, no he tenido tantas. He hecho alguna de Rodrigo Grande, Cuestión de Principios, hace ya unos 4 años atrás, pero después me he metido en algunos thrillers, en algunas historias un poco más densas, más oscuras. Ahora, ya casi llegando a los 50, este tipo de historias me reconfortan mucho más. Aparte de esa posibilidad de que mis películas o que mis trabajos también la puedan ver mis hijos, me trae alegría. 50 casi, qué bien que estás, pibe, te dirían los abuelos. Qué Gracias, fuerte. nene, Te lo quería decir. Qué bien que estás, pibe, ¿cómo la llevás? Gracias. Bueno, tu vieja era un galán, la Ay, verdad. lo bien que me viene eso en este momento. Sí, sin duda. No me digas que tenés la autoestima Sí. baja, Pablo Echarri, dale, dejémonos de joder. No, tengo la edad alta, que no es lo Nos mismo. pasa a Pero todos. no, bien, no me puedo quejar de nada. Realmente, 48, ¿no? Digo casi 50 porque ya estoy ahí pisando Pero los uno 50. arranca con eso. Pablo, Pero bien, la verdad que me siento contento. Pablo, nos vamos a meter obviamente a hablar del mundo de la tele y de todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, pero sabemos que hay algo que vos querés aclarar puntualmente que tiene que ver con este tuit que pusiste sobre esto que se dijo que había dicho Nancy. ¿Cómo es este asunto? Sí, les agradezco la pregunta porque me cabe la aclaración. Hace ya un tiempo a esta parte hay una modalidad bastante canalla que nace en algunas páginas de noticias falsas de internet y que son replicadas en algunos tweets y después son replicadas en algunos medios. Como es pescado podrido, no siempre sale en los medios, por lo menos en los medios más importantes, ¿no? En los más serios, por lo menos cuyos productores o presentadores y conductores son los más serios, no sale, pero existe la modalidad de construir noticias falsas, verdaderamente mentirosas, o sea, va a un nivel de bastante difíciles de creer, que después son replicadas y que de algún modo en la calle después algunas personas, y por suerte no son muchas, son muy pocas, terminan replicándolo también. Hubo una noticia verdaderamente odiosa, cruel, falsa, por supuesto, que hablaba de que Nancy, ante la desaparición de Lara San Juan, Nancy decía que si los tripulantes de Lara San Juan eran de Cambiemos, ella se ponía muy contenta de eso de que eso haya sucedido y que los quería muertos y demás. O sea, realmente algo bastante difícil de creer que sea cierto. Hay un pequeño porcentaje de gente que evidentemente no tiene
no tiene capacidad para discriminar entre una noticia posible y una que no, y comienza como una escalada. Primero quiero desmentirlo, absolutamente. Ese tipo de noticias también son de los creadores de los 45.000 pesos pagados por la Procuraduría General de la Nación, de mano de Gil Carbó hacia mí, o de si gana Macri nos vamos del país. Tonterías graves, digamos, canallas, que nosotros estamos bastante acostumbrados con eso, hace tiempo que lidiamos un poco con eso, porque también es un poco consecuencia de haber cristalizado la idea política, pero que bueno, que digamos, un acto de violencia de ese tipo duele como un cachetazo, es como si yo me acercara a alguien y lo bofeteara, digo, tal vez puedo olvidarme al rato, pero el acto de violencia quedó, se perpetuó. Y bueno, como ustedes tienen una muy buena audiencia, a mí me parecía una muy buena oportunidad como para poder aclarar esta situación. Y después, sumar claramente de que pensar distinto no es algo tan grave, realmente. De hecho, el hecho de pensar distinto y de poder cristalizarlo y expresarlo, contribuye a la posibilidad de que esta democracia que ya tenemos hace tantos años y que goza de buenísima salud, cada vez tenga mayor calidad. Pablo, en esto de salir a aclarar, como bien lo estás haciendo, que me alegro que seamos nosotros un poco el vínculo para que lo hagas, te lo agradezco. También vos decidiste, y yo hablé con vos unos minutos hoy antes del programa y te decía que es una decisión valiente, abrir una cuenta de Twitter propia, en medio de otras que no lo son, que son falsas. Vos mismo dijiste, para no darles tanta ventaja, para poder tener un vínculo, un vehículo para comunicar, para aclarar este tipo de cosas, teniendo en cuenta la hostilidad que tienen a su vez este tipo de redes, donde el anonimato te permite decir cualquier cosa de cualquiera, ¿no? Sin embargo, decidiste hacerlo. Sí. ¿Por qué? Bueno, las redes sociales son una herramienta maravillosa, ¿no? Ya desde la llegada de Internet el mundo ha cambiado diametralmente, ¿no? Y Twitter en particular es una herramienta muy valiosa. Yo por los años que tengo de exposición y bueno, por ciertas características en mi estructura emocional, siempre traté de no exponerme más de lo que ya sucedía. Ahora, como bien decías vos, me parecía, sí, dar ventaja y no tener una voz directa, propia, y tratar de evitar intermediarios como para poder, primero comunicar lo maravilloso y lo contento que estoy de estar filmando esta película, comunicar algunas cosas personales también, poder dar mis opiniones políticas. Siempre tratamos y lo logramos con Nancy ya hace bastante tiempo de poder dar nuestras opiniones sin visos de crueldad, sin ánimo de generar dolor en la gente, dolor o enojo en la gente que piensa diferente. Tratamos de cada vez armar de una forma más certera nuestro pensamiento, como para que no esté atado a malas interpretaciones. ¿Y en casa cómo repercuten estas cosas? En casa, ¿cómo, digo, en el ámbito familiar, en la interna de todos los días? ¿Qué pasa con estas cosas? Duelen como un cachetazo. Digo, es imposible evitar el acto de violencia, ¿no? El acto de violencia es imposible. Después tenemos muchísimos recursos como para diluirlo. Tenemos capacidad para concentrarnos en cosas verdaderamente más importantes. Este tipo de hechos nos hacen mucho más fuertes de lo que éramos antes, o sea, muy lejos de generarnos miedo o creer que el silencio puede llegar a ser el mejor camino, nos genera todo lo contrario. Por supuesto no nos genera, si bien nos genera un cierto disgusto, no nos genera odio, el mismo odio que muchas veces nos llega de una forma bastante cruel. Y como decía antes, tratamos de armar el pensamiento y de bajar la idea o la defensa misma o el descargo, en este caso, de la forma más criteriosa posible, como para, no solamente para no tirarnos más dolor encima, sino también para dar un aporte hacia afuera, ¿no? Y para tratar de, a la gente en general, ayudarlos a pensar un poco de que uno debe expresar su opinión. No es una buena idea, no es un buen consejo esconderse en el miedo. En nada, en general. Creo que la gente que vive con miedo no puede
no puede cumplir sus sueños, o sea, Ahora, se trunca sus caminos, o sea, sí. Pablo, hablábamos de, bueno, el anonimato de las redes, te decía Rodrigo, pero uno puede presentir un poquito. ¿Vos sentís que esto viene de algo realmente mediático? Digamos, esta venganza, entre comillas, si queremos verlo así, o de la política. ¿De dónde sentís que vienen estos cachetazos? Bueno, está íntimamente ligado, ¿no? Es un poco difícil delinear de dónde viene. Sí te puedo decir que existen páginas, efectivamente existen identificadas. páginas ¿Los todos de internet? Sí, por supuesto que sí, y no voy a avivar giles, ¿no? Pero vas a iniciar porque, acciones, digamos, algo. Digo, por lo menos estoy viendo qué situación concreta es posible. O sea, la violencia para mí no es una opción de respuesta, ¿no? Entonces, por supuesto sí pienso en los caminos legales, digamos, en la instancia jurídica. Y creo que sí, creo que tiene que ver con esta retroalimentación entre la política, el periodismo, los medios en Internet, que son una novedad, digamos, si bien hace unos cuantos años que existen, son una novedad, son partícipes y protagonistas realmente muy importantes, digamos, del recorrido informativo en general. Celebro que los medios más serios, los programas más serios, la mayoría de las veces no se alimenten de pescado podrido, algunas veces sí lo hacen, pero bueno, me parece que son las reglas del juego. Yo Quiero no contarle a la reniego gente eso, realmente no reniego eso. Quiero darle a la gente, más que nada, que lo quiera seguir a Pablo, porque ya que tiene una cuenta que me explicabas más temprano que es complicado de verificar por un tema internacional de Twitter y bla, 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 que vendría muy técnico al caso, pero más que nada para que sepan que hay una cuenta que es Pablo Echarri 1. Esa es tu cuenta de Twitter. Porque hay como 12 trucas. @EcharriPablo1, sí. @Echarri Sí, ahora Pablo que me metí 1. en el mundo, @EcharriPablo1 con número. Ahora que me zambullí en el océano de Twitter Te gustó. y quiero tener muchos seguidores y aparte acepto a todos, a los hay más filtro. cercanos, a los más detractores. ¿Ya te putearon mucho? O sea, los cobijo a todos. ¿Ya te putearon mucho? Claro, Sí. por Ah, supuesto. obvio. Definitivamente. Nos pasa bien, Como Pablo, nos corresponde. pasa todo. ¿Alguna graciosa? No sería Twitter. ¿Alguna? ¿Alguna graciosa que dice, este estuvo ingenioso? Sí, hay algunas cosas. Hay de todo. A mí me parece que Twitter o las redes en general han sido un gran catalizador, en el mejor de los casos, del maravilloso ingenio de la gente. En el peor de los casos, de la terrible cobardía. Digamos, una no puede existir de la otra. La herramienta viene con esas variables incluidas. Así que las acepto totalmente. Y por supuesto voy generando a medida, ya ahora que rompí un poco ese temor de exponerme un poco más, voy generando también mi cierta capacidad para tuitear y bueno, me falta mucho. Tengo pocos seguidores, hace una semana y pico que estoy, pero creo que voy a ser un especialista dentro de unos años. Y regla número 1, no tuitear en caliente, ¿no? Esa promesa Nancy, Sí. no voy a tuitear en caliente. Bueno, eso fue uno de los primeros consejos que recibí Claro. de grandes, digamos, de grandes tuiteros, ¿no? Claro. Es más, me han recomendado no leer. Debo reconocer que a veces No te aguantás. el ojo se va un poco, ¿no? Me voy dando cuenta también que no es tan grave, digo, que uno entiende ya cuando vienen esas agresiones gratuitas. Y que hay un cuero uno curtido. entiende de qué lado viene. Claro, querido. Sí, y se va curtiendo cada vez más ese Sí, cuero. obvio. Y ayuda a No. Uy, ¿se cortó? No. ¿En serio? Bueno, curtido. No puede Yo ser. te voy a pedir que se abra un Instagram. Estamos vía... Estamos acá, yo estoy acá, Estás ahí. Ahí volvimos. Yo estoy acá. Sí, estábamos vía satélite. Te fuiste a negro y nos asustamos. Y hasta que rebota el satélite. Pablo, Hacete un Instagram, por favor, porque no se te puede ver en Twitter. Necesitamos fotos, historias, vos duchándote, lavando los dientes. Un poco más de vida suficiente, cotidiana. chicos, por favor. Menos política y más. No. No, yo soy como mi abuela que odiaba las fotos. Así que la foto Pero que me para saco las me la saca chicas. la gente acá, me la saco en la calle. Pero no, ya. Bueno, no sé. Por no lo- favor, Ya, ya Dejemos que se ponga canchero con el Twitter y después vendrá el Instagram. Vamos a... Ya
Sí. Que me puteen por Twitter y no que me puteen por Twitter y por Pero Instagram. sabes que o sea, Instagram es menos puteante. Es más amable. Twitter Es buena puteadora, es verdad. Sí, el Instagram es mucho más amable. sí, mucho Twitter más es como es más preciso en eso. Sobre todo, de Pablito, si te una duchando y olvídate, no te va a putear nadie. Nadie. Es un buen recurso ese, ¿eh? Bueno, no descarto en utilizarlo. Pablo, decía La verdad, recién que- me están convenciendo. Decías recién que cuando se hace cine, o mejor dicho, cuando haces tele es más difícil hacer cine, viceversa, por los tiempos. Este año estuvo cerca la posibilidad de hacer la miniserie de Sandro y hubo controversia en su momento. Después quedó un poco como la duda. Vos dijiste algo relacionado a esto, que te hicieron saber que dividías la pantalla en Telefe. Esto lo desmintió Tomás Yankelevich después. ¿Cómo quedó ese asunto? Si es que quedó de algún modo, ¿no? Bueno, esa fue una polémica que se armó. Yo en el momento salí a decir lo que yo sabía que había sucedido a través de Diego Farrell, mi representante, que había sido el contacto con gente del canal, que no había sido directamente con Tomás. Yo dije lo que sabía, lo que me dijeron y obviamente confío plenamente en Diego Farrell, digamos. Después no quiero continuar con esa polémica, sobre todo porque Sandro es un... me parece que no lo he visto, pero sí por lo que he leído, va a ser un programa realmente atractivo, interesante. Me parece que va a penetrar mucho en la gente. Tiene ahí un director al que quiero mucho y respeto enormemente, que es Adrián Caetano. Tiene compañeros, actores y actrices, pero sobre todo los actores que de alguna forma se ocuparon del rol de Sandro, Marco Antonio Caponi, Antonito Grimau y el pichón este que hace de Sandro más chico, que está genial. Y tal vez seguir con esa polémica sería empañar este maravilloso trabajo que han hecho, que está seguramente en procesos de edición y que estaría al aire en cualquier momento, seguro. A mí, yo ya a esta altura del partido entiendo que, más allá de la polémica y más allá de que en ese caso decidí no ocultarme y decir qué era lo que pensaba o qué era lo que de mi parte había sucedido, respeto la opinión de Tomás, ha sido polémica. ¿Hablaste con Tomás? ¿Pudiste hablar con él? En realidad, termino con esto. Creo que lo que no termino haciendo, de lo que no termino participando era porque verdaderamente no era para mí. O sea, entonces, en este caso tuvo tal vez esta polémica y este hecho concreto, pero evidentemente no era para mí. Yo sé que era un trabajo muy difícil. La verdad que no sé si iba a estar a la altura de la situación. Y estoy seguro que los compañeros han hecho un enorme trabajo. Con respecto a lo que preguntás de Tomás, no logré todavía hablar con él. Creo que está un poquitito enojado. Tal vez él hubiese preferido que lo manejáramos de una forma privada. Yo también hubiese preferido enterarme de primera mano. Pero bueno, yo creo que sí hay un gran aprecio por Tomás. Lo he tenido, hemos trabajado siempre muy bien. Tomás ha sido un gran director de programación, un tipo que siempre ha venido con la verdad. De hecho, hasta en esta noticia ha venido con la verdad también. Y creo que vamos a tener una posibilidad de poder charlar del tema en un futuro. ¿Creés como en algún momento expresó Solá cuando ganó el Martín Fierro y los que fuimos seguidores de La Leona, como uno que la vio de principio a fin, lo padecimos un poco como público y no es una excepción en el mundo de la tele, tampoco nos vamos a regar la vestidura porque es parte del negocio, pero lamentablemente en su momento Solá se refirió a los cambios de horario, a cierto boicot. Él habló de boicot a La Leona por parte de Telefe. ¿Vos lo compartís o no? No, hubo un boicot objetivo, si ustedes se acuerdan, cuando Antes. A través de esta herramienta maravillosa hubo como un llamado a no ver la novela. Me parece que eso lo que logró de alguna forma es generar una expectativa un poco más grande. De hecho, La Leona tuvo un rating bueno, muy bueno, que en los horarios que fue retrasándose a lo largo digamos, del prime time, siguió sosteniendo un público muy, muy cautivo. Después, no estoy de acuerdo en eso que puntualmente dijo Miguel Ángel. Yo creo que la televisión siempre va, los programadores de la televisión siempre van en busca del triunfo dentro de lo que es la franja horaria. Yo lo vi a Tomás programar digamos, contenidos suyos a los que ante un resultado que no era el que objetivamente el canal buscaba, han sufrido todos sucesivamente cambio de horario. Es más, me puedo llamar dichoso de que La Leona llegó a su fin. O sea, en digamos, en esta televisión de hoy, donde muchos programas quedan truncos o no pueden ver los capítulos finales, haber llegado a los 120 capítulos
Claro, exacto. Haber llegado a esos 120 capítulos que estaban por contrato fue realmente un triunfo para nosotros. Así que yo creo que la televisión es así. Cuando Es me que, subo claro, vos decís la a televisión trabajar es en así. televisión, juego con esas reglas. Sí. Claro, no, si la televisión es así, es esta tele, tal vez no la tele en la que te criaste o la que hiciste de entrada, pero bueno, es el tiempo, digamos, tu mujer Nancy creo va a ser, me alegro que así sea porque me encanta que Nancy haga tele, creo que es la gran heroína de las tiras de es este una país. genia, Te ha llevado a la más linda, a la chica de la cuadra. Y la ¿no? pareja que hacen juntos, aparte, en Sin ficción y en la duda. vida. Sin duda. Eso de Robé como recién. loco ahí. Creo sí. que va a ser lo nuevo de Underground, que justamente padeció la salida de Fanny La Fan, que tenía te referís a eso, y creo que, digo, ella acepta ir a trabajar a una productora, que está bueno que la convoque, pero sabiendo que su última tira fue sacada del aire, está jodido, está difícil, digo, mantener las ficciones hoy en pantalla. Sí, bueno, pero Underground es... Es mucho más que eso, claro. Para mí, debería decirte hoy la productora de ficción número 1. Digamos, un hecho desafortunado como pudo haber sido Fanny La Fan, que de hecho era un muy lindo contenido, con un elenco maravilloso, con buenos libros, atractivo. Por vicisitudes de la televisión no he podido ver su final, pero quitarle mérito o no tenerle confianza a Underground por eso, no, al contrario, no. De hecho, Nancy hizo graduados con Underground. Me parece que fue el último gran éxito, digamos, con respecto al número de rating, ¿no? Pasando los 20 puntos de rating de la televisión argentina, claro. Entonces, no, Nancy está feliz de haber sido convocada, primero por Telefe, y después que la productora que canalice o que catalice ese proyecto sea de mano de Sebastián Ortega primero y Pablo Culel después. Ella, de todas formas, está en tratativas aún, ¿no? Digamos, están muy avanzados, están poniéndose de acuerdo con algunos pormenores, pero creo que si todo sigue como viene avanzando, va a ser un hecho. Ojalá así sea. ¿Y vos tenés ganas? ¿Tenés ganas de hacer tira? ¿Tenés ganas de seguir con el galán? A pesar de ser tan mayor como sos ahora. Ay, no, por favor, que no deje de serlo. El galán maduro, sí. Es un galán. Es un poco difícil para mí, digamos, zambullirme en un galán convencional a esta altura. Sobre todo porque los últimos galanes que hice, que construí, los últimos dos sobre todo, fueron en dos producciones en las que fueron coproducciones mías con Telefe, digamos, mías, nuestras, cuando también éramos socios con Martín. El Elegido y La Leona. Y siempre los galanes que pude construir fueron galanes mucho más cercanos a mi edad, galanes que son un poco menos convencionales o al menos menos transparentes. Me aburren un poco esos galanes Blancos. nobles, que son nobles, digamos, que son parte de la estructura lógica y clara de lo que es una telenovela. Entonces creo que voy buscando nuevos caminos. Me van interesando más los villanos que los galanes. Me parece que también por una cuestión de edad, el villano puede llegar a ser casi una escala obligada, como decía, por una cuestión de edad, pero también por una cuestión de gusto artístico. Me satisface mucho más ser un tipo indescifrable o digamos que no cuente con la nobleza que alguien noble. El cine te lo ha Así que permitido también, veré ¿no? cómo- Al final del túnel, por citar una de las cine me lo últimas permitió, pelis. sobre sí, todo. El cine, Sí. al final del túnel, por citar Y- una de las últimas, ahí sos un villano hecho y derecho. Por ejemplo, ¿no? También Crónica de una fuga me ha dado la posibilidad de hacerlo también. Sí, de Caetano, el justamente. método también, de Caetano también, el método de Piñeiro también me permitió. Cuestión de principio de Rodrigo Grande, el anterior, antes del final del túnel, también, digo, si bien en una comedia llevaba la parte desagradables, entre comillas, del villano, por decirlo de alguna forma, creo que me satisface mucho artísticamente y me parece que, si bien trato de fluctuar, ¿no? Me siento más cerca de ese villano que de ese héroe blanco y transparente que hice cuando empecé en El Inconquistable Corazón o Por Siempre Mujercita, que son del siglo pasado. Guillermo Pardini, vamos. Pablo, ¿te enteraste de la Hola, renuncia? Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Te enteraste de la renuncia de Brandoni Actores? ¿Qué te pareció el tema? Sí. Bueno, Porque lo llamó la Asociación No me Kirchnerista de sorprende. Actores. bueno, me parece un exabrupto de Brandoni. La Asociación Argentina de Actores, sobre todo, lo que hace es defender los derechos de los actores en general, los derechos laborales de los actores en general y sobre todo de los actores
que menos trabajo tienen, ¿no? El sindicato de actores no es un sindicato, digamos, fácil de hacer un paralelismo con otro. El sindicato de actores contiene a gente que trabaja muchísimo, gente que son estrellas rutilantes, que les sobra el trabajo, que eligen su trabajo, y a gente que verdaderamente trabaja muy poco. El hecho de que Brandoni haya renunciado a la entidad de gestión, yo intuyo que lo hace para restarle fuerza dije la entidad de gestión, no, al sindicato, es para restarle fuerza. Creo que hay una pelea política de parte de Brandoni. Creo que Brandoni tiene un problema bastante, más allá de ser un actor maravilloso, excelente, y haber sido un referente desde siempre, no solamente actoral, sino también inclusive en la lucha por derechos laborales. Bueno, él estuvo en la tiene un problema que sí, exacto. Fue secretario general un par de veces, en 2 periodos. Tiene un problema muy, muy grave, a mi entender, que lo deja expuesto generalmente, que es un antiperonista recalcitrante. Entonces, digo, no porque no lo pueda hacer, sino porque generalmente sus expresiones son más de odio hacia una facción determinada o a una ideología determinada que a favor de algo. Brandoni no está a favor de nada, está en contra generalmente de algo. Entonces, a través de estar en contra, construye algo que no se sabe nunca mucho hacia dónde va. Creo que construye mucho para sí mismo. Creo que, si bien los actores somos bastante personalistas en general, creo que Brandoni es un poco el ejemplo del extremo personalismo que generalmente en un colectivo tan diezmado como es el colectivo de actores y actrices, que tiene casi más de un 80% de desocupados, sus acciones, en vez de favorecerlo, lo dañan profundamente. ¿Querés decir algo más? Es un hombre grande. No te guardaste es nada, un hombre Pablo. grande. No. Bueno, es un No, hombre está muy grande bien, que creo que no va a volver atrás. No va a volver atrás en su idea, y que lamento verdaderamente que así sea, porque creo que, por ejemplo, dentro de Sagay podría haber construido muchísimo. Nosotros nos juntamos muchas veces con Luis Brandoni en Sagay. Luis, dentro de Sagay, ejerció siempre una oposición muy férrea a Sagay. Inclusive llevando adelante una entidad de gestión paralela, con todas las dificultades que ello le conlleva a todos los socios, ¿no? Porque cuando existen 2 entidades paralelas, el que pierde es el socio, porque si hay una entidad firme, sólida, que tiene que luchar los convenios tanto sean los laborales, con las empresas como con los usuarios, con los canales, cuando hay 2 entidades de gestión, el que pierde es el usuario, porque el que tiene que negociar generalmente tiene una opción, un plan B para negociar. Perdóname que te interrumpa para aclarárselo a la entendió... gente que no quede fuera de esta interna. Corregime si me equivoco, tengo entendido, esto tuvo que ver con el litigio de esa formación de otro tipo de entidad, también referida a la representación de los actores. Se llama Interartis. Ahí está, no me salía el nombre. La representación de los derechos de los artistas afuera, que es lo que hace Sagay, que un poco vino como a jugarles ahí, o intentar ser par de Sagay o competencia, no sé cómo llamarlo. Claro, que hoy te comento que Sagay se ha acercado, sobre todo con la entidad española, que fue con la que comenzó el conflicto, y después vino aparejado algunos conflictos con algunas otras entidades, sobre todo en Latinoamérica. Sagay ha firmado ya objetivamente el nuevo convenio con la entidad española, y por ende ha firmado con otras entidades de Latinoamérica, también ha firmado con Italia, y tiene hacia adelante la firma de otros convenios, o sea que el conflicto internacional se resolvió. Y Luis Brandoni lo citamos, porque es un par, y como te digo, ha sido un referente. Yo cuando las primeras veces que entré a la Asociación Argentina de Actores y se hablaba de propiedad intelectual, Luis Brandoni hablaba objetivamente de la necesidad de pelear por ese derecho de propiedad intelectual. Cuando la conducción de Sagay, más Top, que en realidad lo que pudo fue concretar un trabajo de cantidad de actores y actrices que habían luchado años antes, muchos de ellos, la mayoría, han muerto. Cuando logramos, lo primero que hizo fue tirarnos piedras. Nosotros nos juntamos con Luis, le hemos explicado absolutamente todas las dudas que él tenía, le hemos sacado las dudas, y cuando ha salido de la entidad ha seguido en una actitud bélica con nosotros. Claro, no hubo forma. Eso es lo único que nos da la pauta, es que
su deseo es, lo que intenta es destruirnos políticamente. Eso creo que es el trasfondo. A mí me parece que cuando alguien pone el foco en el deseo de destruir, no puede lograr nada positivo, no se puede construir nada, sino un gran desastre general. Y bueno, me parece que Brandoni en ese sentido va bien firme en un muy buen camino. Pablo, la verdad que para nosotros es un lujo, hace media hora que estamos charlando, cosa que la tele a veces no se puede por los tiempos, pero no queríamos perdernos de pasar por todos estos temas y otros que pasaríamos si nos quedáramos charlando, que los hay, pero nos alegramos que estés laburando, que estés filmando, que estés ahí en las redes, Gracias. aguerrido, que Nancy vuelva a la tele, cosa que nos parece Tenemos ganas de verlo. hermoso, porque la verdad que se la quiere Sí. y se la respeta como vos también. Gracias. Y obviamente Gracias. vamos a seguir de cerca todo lo que venga. Está bien el matrimonio, digamos, el paso del tiempo, está, digo, las... Sigue ¿cómo? hot. Vos querés saber si siguen hot. Bueno, preguntáselo vos. Porque que- son una pareja hot. Sí. Dan hot, Pablo. ¿Cómo Viendo viene esto? de una chica viene Hay que mejor la decirlo, pregunta. y claro. A ver. Bueno, lo hot en la pareja es lo que puede sostener de alguna Vamos, manera Pablo. los años de relación. ¡Vamos! Que uno tiene que claramente que decir que en un momento se puede llegar a tornar monótona, ¿no? Digamos, Claro. los hijos, la responsabilidad dentro de la familia. El tema de la calentura matrimonial es central. Chicas, No, muy no se olviden de importante. eso. No, y tenés una mujer aparte que te tiene siempre a pie firme. Ella es leona siempre. No solo cuando hace la novela, ella es leona siempre. Qué linda pareja, se los quiere Bueno, mucho, Pablo. Cuando hicimos La Leona sabíamos que en realidad era un personaje que Qué a Nancy le besos. venía como anillo al dedo, así que... Una cosita de color Qué quiero besos, decir es de verdad, Pablo es Echarri. A ver, Eran de última, verdad, Cristian. ¿eh? Sí, Eran de obvio. Ahí En va. el 2011, el señor Pablo Eran con Echarri- lengua, quiero decir. Eran con lengua, claro. Sí, Una revelación. marido. En una tele Eran donde con los lengua, actores sí. no se besan en serio, diría. Acá yo te puedo confirmar que eran con lengua. ¡Ay, qué ¡Esa! Escuchá, en el 2011, el señor Pablo Echarri, yo tuve el agrado Sí. de que me enseñó él a comer sushi. Cristian. Nunca había probado, no sabía cómo se agarraban los palitos y él entró a Gran Hermano y me enseñó a comer sushi. No solo me enseñó, sino que entró con una camisa blanca impresionante. Yo me quise hacer el chinito, comí, se me cayó una pieza así, le manché todo de... ¿Cómo le vas a hacer Un esa genio, pava? Pablo, un Bien. genio, un genio. Se lo Te perdonás. enseñé algo, me pone muy contento. Mirá vos, vengo de Villa Domínico y yo te enseñé a comer sushi. Sí, bueno, ¿viste? Eso Aplaudimos a Pablo Echarri en la tarde. Gracias, Gracias.